Legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre soy radio en el océano de ruido. ¿Tiene la expectativa de ser el primero? Pero no vamos a hacer eso. Se recontra siente autos, motos, alimentos, inmobiliario, bueno, ni hablar minería, agro, energía, la mayoría se siente. Bueno, por eso el presidente mantiene el nivel de apoyo que mantiene. Se dice a veces, uy, no, pero la gente está mal. No, Ya venía mal, dice. No, la gente estaba mucho peor. O sea, ahora la gente está claramente mejor. Por lo tanto, aquellos que están además econochantas mandriles que están criticando a esta operación, me parece que entonces que expliquen por qué les pareció buena entonces la operación que hizo Cristina Fernández de Kirchner, estafando a todos los argentinos al poner papelito de color y llevarse los dólares. Entonces, la operación acá consta que Argentina va a recibir, el Tesoro Nacional va a recibir esos dólares del Fondo Monetario Internacional y con esto se va a cancelar letras intransferibles. Es decir, ahora los pesos, en lugar de estar respaldados papelito de colores, ahora van a estar respaldados por dólares. Exigir la libertad para negociar, paritarias libres y paritarias homologadas, aumento de emergencia a los jubilados. No puede ser que tengamos un efecto dominó por causas macroeconómicas y por la apertura indiscriminada de la economía. Exigir una política de empleo. Este es el primer gobierno en mucho tiempo que entiende que un país soberano tiene que ser primero necesariamente un país próspero. Prendimos las cámaras, pueden ir a YouTube, al canal de Somos Radio, nos pueden ver de cuerpo presente. Hoy un día importante, 43 años de lo que fue la recuperación vía militar del territorio de las Malvinas. Vamos a hacer algunas menciones, porque creo que es un episodio, primero que está muy vivo, permanente, y que dialoga mucho con el presente, por varias razones. Sin ir más lejos, a ver, vayamos a la noticia. En este momento está viajando a los Estados Unidos a tratar de mejorar su situación financiera y a someterse de alguna manera al arbitrio de los intereses de Estados Unidos, el presidente Javier Milei. En este preciso momento, mientras nosotros estamos hablando, un 2 de abril. Tema que vamos a arrancar hablando en el conversatorio. Querido Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Querido Diego, ¿cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Recuerdos de Malvinas. Episodio que, como decíamos, todavía tiene reverberancia en el presente. Alejandro. Wow. Yo trabajaba en Clarín en ese momento y el día anterior yo había visto un particular revuelo secretista entre Van der Koy y Kirschbaum, pero no le presté particular atención. A las 5 de la mañana suena el teléfono de mi casa. Era el jefe de prensa de la Embajada de los Estados Unidos que no podía creer lo que estaba pasando. Es decir, un tipo que se supone mucho mejor informado que yo, o por lo menos no menos informado que yo, se acababa de enterar por el noticiero de la captura de las islas. Y tuvimos una charla, y mientras yo terminaba de sacarme la lagaña de los ojos y tratar de entender qué pasaba, y me acuerdo que yo usé una fórmula que fue la clave de mi análisis posterior. Esto es quedantismo. Es decir, es el intento de legitimar un gobierno cuya legitimidad ya no existía para la sociedad argentina, con un elemento que era caro a la memoria colectiva, que eran Malvinas. Si Malvinas es una cosa o Malvinas es otra, es todo un debate. El uso que Galtieri y la dictadura burguesa terrorista implementaron de Malvinas es inequívoco. Y la descomposición militar es tan inequívoca que cuando uno mira a los soldados en Los Pichis Ciegos y en la novela de Fowell y en la realidad, que eran los relatos de los testimonios de los combatientes, era exactamente igual. Los oficiales torturadores lo que sabían hacer era torturar a sus propios soldados, como antes habían hecho con el conjunto de sus prisioneros políticos. Hay una precuela de la Guerra de Malvinas que es una crisis de deuda y además, una crisis cambiaria. También.
¿no? Sí, sí. Que vos sería bueno poner esa pieza al rompecabezas Tenés razón. apelando a tu doble condición de historiador y además eras periodista de economía del diario Clarín. Así es, estaba a cargo del suplemento económico del diario. Del diario Clarín. Sí, acá viene la cosa. La tablita de Martínez de Hoz se estaba hundiendo. A ver, empecemos de nuevo. Martínez de Hoz establece un sistema de paridades fijas, el mismo sistema que está usando en este momento el presidente Milei. La tablita era una tasa de evaluación. Así es. El Colin Peck. Tal cual. Vos sabías cada día de aquí a 6 meses cuál iba a ser el precio del dólar y por lo tanto no había ninguna razón para ninguna conmoción cambiaria, digamos. Estaba todo muy tranquilo, con una diferencia importante. Cuando Martínez de Hoz se va, las reservas del Banco Central y la deuda argentina eran perfectamente intercambiables. Es decir, el Banco Central tenía los dólares que Martínez de Hoz había depositado en él. El asunto empieza a desguazarse cuando todo ese modelo ya no puede ajustar del mismo modo. La variable de ajuste de todo ese modelo era el salario popular. ¿Cuál era el secreto? Libertad para todos los precios. A eso sí, la mercancía trabajo no tenía ninguna libertad. No había paritarias, el gobierno determinaba unilateralmente cuál era el ingreso de todos y estos eran los términos. Es verdad que muchas empresas no respetaban los términos del gobierno, pero era una decisión empresaria. Clarín ajustaba por índice inflacionario trimestralmente. Es decir, nos daba un par de puntos más que la inflación trimestral. En el primer mes ganábamos, en el segundo ya ni alcanzaba para empatar, en el tercero perdíamos y volvía. Pero esta era la situación, digamos, la mejor imaginable. Las otras eran todo mucho peores que esta. La Argentina en dólares era carísima. El 1 a 1 transformó a la Argentina en un país, a Buenos Aires, en una ciudad enorme. Es más, los diplomáticos extranjeros que en esa época trabajaban en la Argentina exigían un plus por trabajar en la Argentina porque no podían vivir en las condiciones que un diplomático debe hacerlo en la Argentina de entonces. Era la Argentina donde se instala el concepto plata dulce, Ajá. ¿no? Que después deriva la película. En una película, pero un concepto previo. Totalmente. La película recoge esta idea. Claro, y después el DM2, ¿no? La primera vez de que los argentinos viajan al exterior, los argentinos descubren Miami, en términos masivos, viajaban y compraban mucha indumentaria, tecnología y demás. Aparte, el DM2 era, en términos argentinos, los precios eran ridículos. Una persona... Algo parecido a lo que está sucediendo acá, o sucedió este verano con Brasil, por caso, ¿no? Por supuesto, tal cual. Yo en Brasil me sentía en un restaurante como el Marajá de Persia. Es decir, podía comer de lo mejor, tomar de lo mejor y pagar lo mismo que acá, se pagan 2 panchos y 2 Coca-Cola. ¿Te referís al último verano? Me refiero al último verano, exactamente. Bien. Malvinas... Diego Stulbach, ya somos de la misma generación, sí. Nos tocó en la primaria, último año de la primaria. Yo tenía 9 años, 8 o 9 años cuando empezó la guerra. Tiene algo de primeros recuerdos histórico-políticos, digamos. Por militancia de izquierda de mis padres, yo sabía que había una dictadura. Tenía la mínima conciencia de que nosotros éramos una familia disidente, cuya disidencia no podía hacerse pública porque correríamos peligro. Alguna conciencia de esa tenía. Incluso yo iba a una escuela, Mundo Nuevo, que en ese momento era una cooperativa de padres docentes, en donde se hablaban de estas cosas con bastante apertura. Me acuerdo de escribir las cartitas, ¿no? Las cartitas a los chicos de Malvinas. Me acuerdo el miedo personal a la guerra, a que llegara el momento de una guerra muy larga en la que nos convocaran a nosotros, el miedo que me daba esa idea de un gobierno, de este gobierno, en fin, conciencia infantil me despertaste un recuerdo. El hijo de mi compañera de ese momento, que no era hijo mío, Daniel Langer, tenía también tu edad, era del 74. Yo soy 71, pero claro. Sí, estamos ahí. Y entonces, muy preocupado, me dice antes de ir a la escuela, Ale, ¿pueden bombardear Buenos Aires? Bueno, eso también. Bueno, derivó en una gran canción de protesta sí, de Charly García, claro,
No bombardeen en Buenos Aires. ¿no? Pero digamos, presentada antes de Charly García, yo no sé si Ferro. ustedes se acuerdan, los apagones que se hacían para ensayar la ciudad sin luz por si venían los aviones británicos, ¿no? O sea, todo ese momento fue breve, pero fue bastante intenso. En mi memoria se solapa bastante con el Mundial 78, porque era el Mundial 82 también que venía, digamos. contemporáneo. Sí, todo ese mundo se me mezcla bastante. Luego tengo mucho recuerdo del rock nacional, de la película de Camín, Los chicos de la guerra, que hoy escuché que Eduardo lo comentaba. Basado en el libro de Daniel Cohn. Exactamente, Claro. todo ese momento. Daniel Cohn también laburó en Clarín, o en ese momento, o Después, Daniel Cohn es el creador del suplemento Sí de Clarín. Claro. Gran suplemento. Sí, Gran suplemento y gran editor. Y gran periodista. Y después terminó siendo el representante de Soda Stereo, ¿no? Bueno, Y formó parte del club donde arrancaste vos, de Cuatro Cabezas. Claro, exactamente, Daniel Cohn estuvo ahí, sí, claramente. No, y después me parece que hay un tema para nuestra generación, me parece que se puede hablar de generación, que es cómo construimos una comprensión de lo que pasó. Es una cosa que quedó muy desacomodada, porque por un lado, el solo identificarse con los pibes que fueron a la guerra hace que sea una cosa fantasmal, dolorosa, muy dolorosa. Los que leímos libros sobre Malvinas para entender un poco eso, inolvidable Los pichiciegos de Enrique Fockwil, ¿no? Sí, señor. Escrito durante la guerra, ¿no? Y sentir la nieve, sentir el frío, ¿no? Aparte, sin un solo dato. Claro. Es una pura imaginería de Fockwil, que en ese momento tenía la misma información que todo el mundo y ninguna información sobre cuál era la situación de los soldaditos. Recuerdo un cuento de Rodrigo Fezán en Historia Argentina también, No lo sobre conozco. Malvinas. Publicado más en los 90. Claro, en Biblioteca del Sur. Sí, sí. Porque lo que tiene de Fockwil, como lo que tiene el otro libro de Rositner, es que son libros escritos durante la guerra, digamos, sin conocer los resultados, sin saber lo que iba a pasar después. Entonces transmiten algo del acontecimiento mismo mientras ocurría. Además de estos dos textos, el de Rositner y el de Fockwil, hay por lo menos dos textos más que yo quiero citar, porque a mí me marcaron mucho la comprensión adulta del asunto. Uno es el de Horacio Berbisky, La Tercera Guerra Mundial, la descripción de la campaña de acción psicológica sobre la sociedad argentina. Que es el primer libro del Perro después de Seiza, si no me equivoco, ¿no? En efecto, es el primer libro y lo saca de Daza. Exacto. Sí. Y el otro era la colección de García Lupo. Y el Rogelio otro dirigía esa colección. es un prólogo que escribe Alejandro Horowitz a los 4 peronismos y después se reedita en el kirchnerismo desarmado, que se llama Democracia a la derrota, en donde explica, no sé, profesor, si voy bien, que la guerra de Malvinas es efecto de una autonomización militar respecto del bloque de clases dominantes argentinas, una vez que las clases dominantes argentinas consideraban que su programa para esa dictadura ya estaba realizado. Ya sin tarea histórica, los militares toman Malvinas como un intento de autonomizarse y promover un proyecto político propio. Razón por la cual las Fuerzas Armadas británicas, dice Horowitz, cumplen la función de brazo armado del bloque de clases dominantes argentinos. Esto pone las condiciones para el juicio a los militares y nunca al plan al programa de las clases dominantes y a lo que después Alejandro llama democracia de la derrota. Ese artículo que tiene una tesis de ¿Escrito tamaño de en un qué libro, año? 1991. es otro texto que me parece absolutamente fundamental para pensar adultamente lo que fue Malvinas, quizás pensarlo más estratégicamente. Última cosa con el tema de Malvinas que me parece muy importante. Yo creo que Malvinas fundó algo que podríamos llamar el galtierismo, que es la idea de que si uno le hace a Estados Unidos lo que considera favores, después tiene el derecho a que Estados Unidos lo apoye en lo que uno cree que es fundamental. La definición en aquel momento de Reagan de general majestuoso, ¿no? Exacto. De Galtieri. Milei, hoy, después del acto que hizo viajando a ver a Trump, a mi modo de ver, está haciendo galtierismo. Cree que porque durante todo el año pasado fue la vanguardia occidental, lo que Estados Unidos sin Trump no podía hacer, hizo la propaganda avant la lettre de Trump, ahora tiene derecho a ir y decirle, usted me debe una guita que el FMI no me está dando. Es un derecho imaginario, pero no es... A ver, empecemos de nuevo porque hay un elemento de donde yo tomo la idea del sustitutismo militar. Uh-huh. Kissinger, que es siempre un observador sumamente inteligente, es un hombre
era un hombre sumamente conservador y en un sentido profundamente reaccionario, pero al mismo tiempo tenía una lucidez para mirar el tablero francamente notable. Entonces Kissinger es el que me pone sobre la pista del independentismo militar. Él llama a esto una decisión inconsulta y que la democracia tiene que evitar que esto se vuelva a repetir, porque esto es, para un programa político, altamente peligroso, porque puede ir a cualquier lado y en cualquier dirección. La tesis de Kissinger era que los militares que se comportan de este lado pueden hacer Afganistán o Malvinas. Ustedes recordarán que hubo un golpe militar prosoviético en Afganistán, que fue el motivo por el cual el ejército soviético ingresa a Afganistán para defender a ese gobierno. Pues bien, en lo que este hombre imagina es este rango de peligrosa autonomía que marca que el poder armado ya no es el brazo armado del Estado, claro, sino es un brazo armado capaz de fijar una política. El fracaso del intento, porque recuerden ustedes que Galtieri antes hace un famoso asado, un asado donde participan los restos de un enorme naufragio político. En un pueblo de la provincia de Buenos Aires, lo hace, efectivamente, ¿no? Eran 10.000 en el asado. Nunca se vio un asado tan gigantesco, al mismo tiempo socialmente menos representativo. Los 10.000 que estaban allí no representaban a 12.000, eran los que estaban allí y punto. La famosa cría del proceso de la cual Videla había hablado y Galtieri y Macera, por supuesto, y Galtieri intenta imponer en acto. Era el intento de corregir la Revolución Libertadora. ¿Cuál era el problema a juicio de estos señores de la Libertadora? Que vinieron los partidos políticos y lo arruinaron todo. Le metieron rosca. Así es. Y por lo tanto, como la política en esta lectura y las transacciones en esta lectura no son otra cosa que corrupción, en ambos términos había que evitar la corrupción política armando el partido del gobierno nacional. Y ese partido garantizaba a que la hegemonía militar no fuera simplemente militar. El fracaso de este movimiento lanza el otro. Claro. Bien, estamos recordando Malvinas, estamos promediando este conversatorio, vamos un poco más al presente. Me gustaría, a ver si podemos desarrollar cómo están observando ustedes un momento muy crítico del gobierno, podemos decir, su programa financiero, que parecía ser que hasta fines del año pasado estaba con sus inconsistencias, pero estaba en velocidad crucero, por lo menos no estaba en discusión hasta la elección de mitad de término de octubre, entró en controversia, como mínimo entró en controversia. Y ya los cuestionamientos surgen del propio mercado, ¿no? Se está desarmando la posición en pesos, el llamado carry trade, que se llamaba en aquel momento bicicleta financiera. Bicicleta financiera, sí. El nombre que tiene ahora el carry trade. Bueno, ¿cómo analizan la situación del gobierno y la oposición? Porque en un momento donde el gobierno está débil, se supone que si un gobierno débil, eso acelera la organización de la oposición, y no está sucediendo lo contrario. Vemos en la elección de Capital Federal que la elección está atomizada, y vemos además un conflicto larvado en el corazón de la oposición en la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, entre el gobernador y la figura de Cristina, entre Axel y Cristina. Larvado es una forma casi diplomática de contarlo. Bueno, no, pero los escucho. A ver, empecemos por lo más evidente. La idea de que la inflación en un país cuya punto de estrangulamiento siempre ha sido el sector externo y la falta de dólares es una cosa demasiado distinta que la cantidad de dólares que dispone el Banco Central, es una idea económicamente insostenible, salvo por aquellos que prefieren leer el manual en lugar de mirar la escena real. Hay un viejo chiste que siempre contábamos, que era un tipo leía su manual de zoología, miraba un canguro, miraba el manual y decía, el canguro no existe.
porque en mi manual no está. Pues bien, esta mirada puede funcionar irónicamente como mirada literaria, como mirada política, es catastrófica. Recordemos el inicio. Milei subió diciendo que iba a dinamitar el Banco Central y que no solo lo iba a dinamitar, sino que iba a dolarizar la economía argentina. Dando las mismas explicaciones que da sobre todas las cosas, no solo no dinamitó el Banco Central, sino que ahora se propone mejorar su balance. Pues bien, no solo no mejora su balance, sino que hace una estafa piramidal. Fíjate. ¿Cómo vino hasta acá sin dólares? No vino sin dólares, vino con 22 mil millones de dólares del blanqueo de capitales. ¿Qué pasó con esos 22 mil dólares? Millones de dólares, perdón. Fueron todos al sistema bancario. Los bancos recibieron dólar billete y en un momento determinado llegaron a tener 35 mil millones de dólares en billetes. Es decir, los bancos tenían más dólares que las reservas del Banco Central. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Van al central y el central fija un modo de encaje, esto es, de inmovilización de dólares que garantiza los dólares del sistema financiero, y esos dólares van al Banco Central. Punto 1. Punto 2. Los bancos estaban en condiciones de prestar dólares. Esto es, pero el problema es a quién le presto los dólares. Si yo le presto dólares al que tiene exportaciones, recibe dólares para poder pagarme. Pero si yo le presto dólares al que genera sus ingresos en pesos, cualquier devaluación vuelve imposible el repago. De modo que la política monetaria, digamos, de prudencia elemental, consiste en no se le prestan dólares al que no recibe dólares del mercado mundial. Pues bien, al principio fue así. No hace mucho, Caputo determinó que se le podían prestar dólares a quien no generaba dólares, pero tenía garantías en pesos. ¿Por qué se podía hacer? Bueno, porque el sistema de devaluación y paridad fija aseguraba que la quietud cambiaria no tuviera ningún efecto sobre el préstamo. Si la hipótesis es correcta, es decir, si la quietud cambiaria existe, esa plata puede tener devolución. Basta que esto no exista para que esto entre en catástrofe de nuevo. ¿Qué pasa entonces con esos dólares? El Banco Central descubre que los que pusieron los dólares allí empiezan a retirarlos. Al mismo tiempo, esos dólares empiezan a ser prestados. Los que reciben los dólares, ¿qué hacen? Los transforman en plata y los vuelven a poner en el sistema bancario. Como los vuelven a poner en el sistema bancario, los mismos dólares se prestaron 4, 5, 6, quién sabe cuántas veces. Lo que tenemos es una bomba que está para explotar porque no tenés los dólares. Basta que si los dueños de los dólares fueran a los bancos de repente hoy, por ejemplo, la corrida ya es insostenible, le dé el fondo los 8.000, los 20.000 o lo que fueran, porque tienen que cubrir 35.000, por lo menos. Entonces estamos hablando de una situación cuya precariedad es descomunal y evidente, al punto tal que dos economistas que quieran que al gobierno le vaya bien, me refiero a Cavallo y a Melconian, empiezan a explicar el peligro de esta situación. En su blog, Cavallo publicó, no sé si ayer o anteayer, no recuerdo el día, que empieza a ser un asunto de preocupación lo que pasa con los depósitos, porque es evidente que cualquier movimiento sobre los depósitos hace volar todo. Este nivel de precariedad es un nivel de precariedad que existe desde el día 1, pero el blanqueo le dio oxígeno durante un rato más. Agregó, en lugar de que se derritiera el helado sobre la parrilla, había más helado sobre la parrilla y sin fuego abajo de la parrilla. Pero basta que esta situación deje de funcionar en esos términos para que la cantidad de helado se empiece a reducir por dos puntas. Una porque empieza a haber fueguito abajo y otra porque empieza a haber menos helado. Y con esto termino. La oposición sufre el mismo proceso que el gobierno. No estamos hablando de una crisis simplemente del gobierno nacional.
Esta es una crisis del orden político en su conjunto. Que el radicalismo no es más que una sigla, lo sabe todo el mundo. Que el PRO está a 15 minutos de dar sus últimas bocanadas de aire, más acá o más allá de un resultado electoral incierto en Capital, también es de dominio público. Y basta mirar las listas en Capital para ver que no hay ni una sola fuerza política que no tenga duplicación. Es decir, cuando miramos a los candidatos del oficialismo, vemos candidatos del oficialismo que no se entiende por qué no están en el oficialismo. Me refiero a Marra, por ejemplo. La versión prima de cada lista. Así es, tenemos un clon de cada cosa. Pues bien, la oposición es el clon de Milei. Agregaría una cosita a lo que dice Alejandro, que es de una complejidad grande y muy de muchos niveles, que es quizás algo que puede resultar un poco gracioso, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que el síntoma mayor del nivel de crisis que Alejandro describe es Milei como avatar, como una gran novedad comunicacional política, él como avatar, en relación al cual veo por lo menos 3 tipos de interpretaciones. Veo una interpretación financiera, que es la más fácil. Si funciona, pongo; si no funciona, no pongo, digamos. Me parece la más fácil. Luego hay otra, digamos, que es humanista. Es decir, pedirle a la política argentina que vuelva a ser humana, que vuelva a ser humanista. No solamente en relación al programa neoliberal económico que se está poniendo, sino en base a un tipo de actor político que es impermeable a afectos comprensibles. Un personaje absolutamente inaprensible, al cual me parece, y esto es lo que más quisiera señalar, del cual la política se agarra de una manera extraordinaria, porque uno podría suponer, en el momento, como dijiste vos, Daniel, que la dimensión económica empieza a fallar y los poderes económicos se cae. Pero creo yo que no se cae al día de hoy, porque los políticos no solo no lo sueltan, sino que lo agarran como su última salvación. Es decir, si el avatar se corre, ¿qué tenemos que venir nosotros, esos políticos de rostro humano que hemos sido absolutamente refutados por el periodo previo? Milei como avatar me parece una novedad que en este momento está sostenido por una política argentina que no se anima a sustituirlo. ¿Te referís a qué? A un perfil virtual que está, como si dijésemos, adherido a la dimensión biológica y corporal de Milei. Es el primer perfil que funciona fuera de Internet. Es un hombre que logra transcribir lo que pasa en el mundo de los clics al mundo fuera de los clics. Al analógico. Exacto. Y acá viene la última cosa, porque en la descripción, en las precisiones que aporta Diego, hay un elemento clave. Cuando nosotros vemos la inhumanidad personal de Milei, no estamos viendo solamente una cuestión personal. No solo porque hay un cambio en la estructura de la subjetividad de la sociedad argentina que hace posible esto, que un conjunto de disvalores se vuelvan valores. Antes, digamos, todavía en el 76, la idea de que la cooperación no era un elemento importante en una sociedad, no lo enunciaba nadie, era impronunciable. Todos saben que sin un rango determinado de cooperación, ninguna estructura sobrevive, ninguna. Lo sabe desde el marketing político hasta cualquier lógica sociológica. Sin embargo, ahora es posible decir, no, cooperación cero, de ninguna manera. Cualquier empresa que trabaje con esta consigna es un enemigo de Trump. Entonces, ahora vemos un fenómeno en el cual, de nuevo, Milei hace serie, no solo con un personaje personal, sino con una crisis mucho más amplia. Pero al mismo tiempo, el retrato de Milei es el retrato de la casta. Milei no es un anticasta. Milei es, por decirlo en términos químicos, el reactivo que permite que el conjunto de la sociedad vea en un solo retrato todo. Agrego solamente una cosita. El momento en que Milei empieza a fallar, que el avatar empieza a fallar, creo yo, es el momento en que Trump asume. Hay un muy dificultoso procesamiento de Milei de la coyuntura trumpista, sea porque Trump tiene que resolver problemas que lo rebasan, sea porque Trump tiene internas muy complejas, sea porque Trump no apoya a la Argentina como la Argentina necesitara. Todo eso lo veremos
estos días. Pero este viaje del avatar argentino a ver al avatar norteamericano no deja de ser una dimensión trágico-política y de primer nivel del plano de la ficción. Lo cierto es que el triunfo de Trump empiezan las dificultades del gobierno, ¿no? Coinciden cronológicamente, es una observación altamente Davos, el CryptoGate, la dificultad del programa financiero. Además, Corte Suprema, la marcha de los jubilados con la represión. Tenemos una cantidad de resbaladas, si querés la entrevista a Viale, que después se filtra. Hay un conjunto de torpezas que hicieron de un aceleracionismo virtuoso un aceleracionismo trabado. No logra capitalizar la oposición, ¿no? El peronismo. No, acá viene. ¿Cómo interpretan ustedes? Insisto sobre este concepto. Sí. En un momento de debilidad del gobierno, uno podría pensar, está la famosa imagen, ¿no?, del peronismo como un tiburón en el Golfo de México, que hay una gota de sangre en el Atlántico Sur, y el tiburón del Golfo de México, que es el peronismo, hace... y se detecta la falta de poder o la pérdida de poder y se prepara para, ¿no? Así es. Bueno, no estaría verificando... Yo veo dos discusiones en el peronismo, no tal y como se dan, sino como uno las puede ver. La primera, el peronismo como mancha de aceite, no el peronismo, como diría Alejandro, como sujeto con tarea histórica, como mancha de aceite que va tomando la forma que la sociedad va tomando en cada momento, ¿no? Como la película La Cosa de Carpenter. Sí. Excelente. Esta primera cuestión es la siguiente. La mancha de aceite. ¿Cuánto se va a adaptar a las nuevas formas de la sociedad argentina? Primero, ¿cómo es esa adaptación? ¿Cómo va a ocurrir? Y lo segundo, ¿quién va a dirigir esa nueva situación? Entonces me parece que ahí, respecto de la figura de Cristina, que me parece que sigue siendo la figura central, es qué del viejo kirchnerismo pasa o no pasa a esta nueva adaptación del peronismo, y quién tiene legitimidad para rivalizar con ella, para hacer esa síntesis entre aquello que hay que reivindicar del pasado según el peronismo y aquello que hay que readaptarse para volver a ser un actor en lo que se consideraría una sociedad contemporánea. Diríamos el peronismo, la búsqueda de su nueva alma. Exacto. Nosotros hemos observado una situación así que produjo Alfonsín en el peronismo. ¿En el peronismo? Claro, Cafiero. Tal cual, la renovación. Claro. Conviene recordar que el doctor Cafiero no gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires bajo las banderas del Partido Justicialista. La gana bajo unas banderas prestadas porque el Partido Justicialista como estructura se negaba... Cafiero fue por afuera del peronismo. Tal cual. En el 85 pasó. Sí, señor. En el 85. Después en el 87 va con el PJ. Claro. Pero ahí, este es el punto. Para cambiar la relación de fuerzas en el PJ, tuvo que romper el PJ y desde la ruptura del PJ reagrupar de nuevo. Y ahí viene la cosa. El jefe del reagrupamiento no termina siendo el nuevo presidente de la Argentina. El jefe del reagrupamiento es simplemente el jefe del reagrupamiento y el doctor Menem es quien va a ser el nuevo presidente. Sí. En una interna sobre la cual... interna de 88. Tal cual. Que en una interna donde el conjunto de la militancia peronista estaba con Cafiero. Uh-huh. Menem tenía votos, no tenía militantes. Miren el parecido analógico. Menem es el primer momento de una democracia política de la derrota, donde el partido gobernante ya no tiene militantes, sino funcionarios. Y esto es explicitado directamente. Recuerden ustedes, la democracia del 73 es la democracia de los militantes. La democracia del 83 es la democracia de los ciudadanos, de los que tienen derecho a peticionar. La democracia menemista es la democracia del DM2, es la democracia de los consumidores. Ya no se vota a Menem por ningún programa político nacional, se vota a Menem porque me conviene. Entonces, el secreto del me conviene personal y el secreto del me conviene del bloque de clases dominantes empiezan a aparecerse como dos gotas de ácido nítrico.
Minutos finales de este episodio del conversatorio con Ale, con Diego. Alejandro tiene algo para informarles a la audiencia. Alejandro. Este es, por un rato, no sé cuál, mi última participación en el conversatorio. Quiero aclarar algo porque es una cuestión que se merecen mis compañeros y se merecen los escuchas del programa, y es que mi experiencia en este conversatorio es la mejor experiencia radial que yo tuve en toda mi vida. Y no es cierto que la radio no ha sido exactamente mi máxima especialización profesional, pero tengo una buena cantidad de horas de vuelo en la radio, de modo que no es un balance cualquiera. Simplemente que a esta altura de la soirée, el bien más importante que yo tengo que manejar es mi tiempo. Y me lanzo a una tarea muy absorbente como tarea, que es escribir El Huracán Negro. El Huracán Negro más las otras cuestiones que tengo que hacer para seguir sobreviviendo. El Huracán Negro es la contracara de tu anterior libro, El Huracán Rojo, donde sí, contás las historias de las revoluciones, de la Revolución Francesa esta parte. Exactamente. Bien, el Huracán Negro, uno infiere, sería la historia del fascismo, de las revoluciones fascistas. Empieza exactamente con la derrota del Huracán Rojo a manos de las fuerzas fascistas. En los enfrentamientos entre el fascismo y la izquierda, recordemos, Italia 1922, Alemania 1933, la Guerra Civil Española 1936-1939, es decir, en los 3 episodios militares de esta experiencia, el fascismo siempre salió victorioso. La guerra no es la derrota del fascismo, sino su victoria política. Hay guerra porque no vence las fuerzas del Huracán Rojo, sino vencen las fuerzas del Huracán Negro. Y el que es derrotado es Hitler, no el fascismo. El fascismo triunfa. Tenemos infinitos signos para mostrar el porqué. Te vas a dedicar a contar esa historia. Tal cual. Bien. Esa historia, más sobrevivir, que en este país no es una tarea tan sencilla, me insume el tiempo. Y vas a hacer algunos viajes laborales, claro, personales. También, efectivamente, ¿no? Y esto hace que mi posibilidad de participación se vean pero enormemente. No descartamos la posibilidad que cuando se te genera un hueco podamos, por supuesto, reconstruir esta escena. Con el mayor de los gustos. Diego. No, bueno, por un lado, respecto a Alejandro, es evidente que hacer un conversatorio con Alejandro es aprender, no solo tener un compañero de trabajo. Por otro lado, decir que está el Huracán Rojo y después está Lenin y Trotsky, o sea que los oyentes que lamenten que Alejandro no va a estar en los próximos conversatorios, yo mandaría este comentario directo. A Alejandro hay que leerlo. Hay que leerlo, hay unos libros que yo creo que hay que leer y hay que pensarlos, porque el ejercicio de ir a pensar la Revolución Rusa o la historia de las revoluciones o el fascismo no es solo un gesto de historiador, es un gesto de preguntarse dónde empiezan y cómo fueron pensados ciertos problemas que por no haber sido pensados como podrían haberlo sido, hoy aparecen sin solución. Entonces, más allá de de una especie de fascinación que puede producir en los que tenemos admiración por la complejidad intelectual cuando lo escuchamos, Alejandro, yo pienso que, mensaje a los oyentes, la tarea es leerlo, Alejandro, y en todo caso discutir con esos textos y con Alejandro. Bueno, tiene varios textos clásicos, uno, Los 4 peronismos, que creo que está a punto de cumplir 40 años. Sí, señor. Sí, señor. Digo, ese, si tenés que elegir de tus libros, es el más exitoso de todos. En términos de... Es como de marca. Un long seller. Todavía se sigue vendiendo. Sí, todavía. Todos los años hay alguien que va y compra y lee, lo compra y lo lee, ¿no? Señalaba estos 2 libros por lo siguiente, porque que Alejandro pueda pensar bien temas argentinos y ponerlos en discusión es una cosa más fácil de entender que pueda escribir textos sobre temas donde habitualmente un historiador o un intelectual latinoamericano no participa muy lateralmente. Es decir, que en este tiempo se haya atrevido a escribir algo sobre historia europea, sobre historia llamada universal, me parece más excepcional y me parece además que a nosotros es una gran excusa para meternos también en discusiones universales, que normalmente delegamos y nos confinamos, digamos, al fenómeno barrial argentino.
Aspecto no conocido, pero cuando hicimos la entrevista con Canal Red, con Ale, un poco lo pusimos en valor, es el rol de editor, claro, que tiene Alejandro. Bueno, Alejandro, gracias por compartir este momento. Este es tu lugar. Ojalá que cuando hagas tus trabajos, tus tareas, tu vida, también tenés que vivir, claramente. Un poquito. Y hagas tus viajes y tus emprendimientos que podamos coordinar eventualmente con cierta periodicidad. Un encuentro aquí en la radio, y además agradecer también a la radio, ¿no? Que hemos trabajado con entera libertad, con mucha libertad, con mucha libertad, pero nos vamos a volver prontamente. Exacto, el próximo 11 a las 18 horas, es viernes 11 de abril. Viernes no, el viernes que viene. Exacto. Presentamos con Daniel y con Alejandro este libro Malvinas, de la Guerra Sucia a la Guerra Limpia, que de es una León Rosentner. colección que va a editar Alejandro, ¿no? Está publicado dentro de una colección que dirige Alejandro. Es una reedición, cuarta reedición de un libro importante de Rosentner sobre Malvinas, con prólogo de Alejandro. Muy bien, estamos hablando de una muy buena editorial Marea, muy Sí, interesante, claro, el laburo que hace la gente de la editorial Marea. Que ya tiene 20 años. Sí, una editorial histórica, de las editoriales no mainstream, de las más valiosas en su catálogo de la Argentina, y además poner en valor lo que significa editar libros en este país, ¿no? Sin duda, aparte la audacia de salir con un libro como este, respecto de una fecha como el 2 de abril, es, como se llama la colección, Contracorrientes. Bien, ¿qué otros libros? Tenemos un minutito nada más. Tenemos el libro que viene atrás, es el libro de un cubano, de un sociólogo cubano, que hace el balance de la revolución cubana con sus, con la revolución y la contrarrevolución, el fenómeno que arranca en el 59, los cimbronazos, el efecto de la caída de la URSS, en fin, el mundo que es preciso visitar sin tanta amabilidad y sin justificaciones previas. No cabe ninguna duda que los cubanos han sido y son bloqueados. No cabe ninguna duda que echarle toda la culpa de todo lo que pasa al bloqueo no es una línea de explicación adecuada. Alejandro, tus palabras finales. La despedida te la dejo a vos. Corresponde. A ver, Daniel, Diego, la pasé muy bien con ustedes, porque hay algo que es importante, y es la retroalimentación del diálogo. Es decir, yo soy un jugador de ping-pong que juego según los jugadores que tengo enfrente. Y entonces, si los que me devuelven la pelotita lo hacen con excelencia, me obligan. Y al obligarme, obtengo lo mejor de mí con ustedes. Es decir, lo mejor de mí funciona también con ustedes. Gracias, querido Alejandro. Gracias a Gianfranco Maceo, que estuvo en la operación, Ariel Pinus, Lucas Román. Gracias Mora Urzagasti, que estuvo en la producción audiovisual, y en la coordinación del streaming estuvo Leandro Deza. Hasta mañana. Gracias.